Ávila y Segovia comienzan hoy la desescalada. Son las dos primeras provincias de Castilla y León que empiezan a abrir bares, restaurantes, centros comerciales, también gimnasios, pero es una reapertura agridulce. No todos los establecimientos van a abrir, sobre todo los que dependen del turismo, ya que no se permite la movilidad desde otras provincias. A Ávila y Segovia podría sumarse en una semana Salamanca. Buenos días. La Junta confía en que una parte importante de la comunidad pueda levantar las restricciones antes del puente de la Constitución. Es viernes 27 de noviembre, repasaremos las cifras que nos dejan los primeros presupuestos del Gobierno regional de coalición. Unas cuentas pensadas para superar los efectos de la pandemia. Estos presupuestos son un escudo social y económico para superar la pandemia y afrontar el futuro. Ciudadanos no apoyará los presupuestos del Estado por las cesiones de Sánchez al nacionalismo. Las cuentas regresan al Pleno del Congreso, donde se votarán la próxima semana. Productores de cochinillos y lechazos vislumbran la peor campaña de Navidad de los últimos años. El cierre de la hostelería y las limitaciones en Navidad pueden ser la puntilla a unos meses catastróficos para ellos. También les contaremos que BBVA y Sabadell desestiman su fusión al no haber alcanzado un pacto. Y en cuanto al tiempo, pues seguimos sin demasiado frío y las lluvias se van a mantener en algunas zonas de la comunidad. Así es, Pilar, como ya pasó ayer, hemos amanecido sin tanto frío, sin heladas, temperaturas que no han bajado de 5 o 6 grados y hoy la borrasca que ayer estaba en el sur se va hacia el Mediterráneo. Allí situación muy complicada, por lo tanto gira el viento que se pone de componente este y de donde llegan las lluvias es sobre todo a Soria y al sistema central. En el resto vemos cómo se van abriendo algunos claros y tienen tiempo un poco más tranquilo. Desde hoy puede volver a abrir la hostelería de Ávila y de Segovia. Son las primeras provincias en comenzar la desescalada, aunque mantienen el nivel 4 de alerta. Los bares solo pueden atender en mesas con un aforo del 33%. Además, las provincias están cerradas perimetralmente para evitar el traspaso de contagios entre territorios. Es por eso que en Segovia muchos hoteles han registrado cancelaciones de reservas en las últimas horas. Abre la hostelería, también los centros comerciales y los gimnasios. Ávila y Segovia son las primeras en iniciar en Castilla y León la desescalada de esta segunda ola. Su incidencia acumulada de casos por debajo de los 400 se lo permite. Y la próxima podría ser Salamanca, que supera por poco esa cifra. En el resto, la incidencia acumulada oscila entre los 700 y los 800. Donde siguen disparados los casos es en la provincia de Burgos. Allí hay 1.170 casos por cada 100.000 habitantes, aunque es cierto que la tendencia también allí, en Burgos, es a la baja. Desde el Gobierno regional, su vicepresidente Francisco Igea confía en que un buen número de provincias puedan levantar las restricciones la próxima semana. El próximo martes, el próximo miércoles, iremos anunciando con antelación suficiente para que los sectores puedan prepararse en qué provincias estamos seguros de que esto se va a cumplir. Y hasta que no llegue la semana que viene es precipitado. Ya le digo que pensamos que que una gran mayoría del territorio va a poder relajar las medidas, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona. Como les contamos, se da casi por seguro que en esa lista de provincias que podrán desescalar a partir del puente estará Salamanca, aunque de momento sigue habiendo grandes diferencias entre unos municipios y otros dentro de la provincia salmantina. Salamanca sigue con su vida o trata de hacerlo. Hostelería cerrada y la ciudad echando de menos esas costumbres tan nuestras. Yo sí, yo ya desde que todo esto empezó, a mí me gusta más la terraza. Solo algunos bares sirviendo para llevar, pero deseando que esto cambie cuanto antes. Porque vamos, estamos bajo mínimo ya. Las noticias que hablan de una incidencia a la baja que van a permitir flexibilizar las medidas tienen al sector alerta en cuanto se anuncia la reapertura, dicho y hecho. Rapidísimo. Si es el viernes abriríamos segurísimo. Para algunos no se trata de reabrir, sino cuando llegue ese anuncio, inaugurar. Sí, nos afecta realmente porque tenemos el negocio separado en dos líneas de negocio. Una sería la panadería-pastelería, que eso es producto de primera necesidad, y otra sería cafetería, y ahí sí que no podemos darse el servicio que teníamos pensado.
¿Y cuándo será eso? No debería tardar mucho. Yo creo que, desde luego, para el puente vamos a estar en esa situación sin ninguna duda. En los centros comerciales también se espera con ansiedad. Incluso para quienes sí abren, la situación general es crítica. El tráfico de afluencia ha caído un 90% por la situación que está desgraciadamente atravesando el centro comercial. Salamanca ha experimentado la mayor caída en incidencia en la comunidad y, con precaución, quiere empezar también la desescalada. ¿Y qué es lo que opinan en otras provincias? ¿Confían en poder levantar las restricciones justo para el puente de la semana que viene? Bueno, pues los alcaldes de Valladolid y León, por ejemplo, se muestran esperanzados. Confiado en que la situación va avanzando muy positivamente. La reducción que está habiendo en los últimos días es muy importante, se está descendiendo a gran velocidad, y esperando que, en base a la responsabilidad de todos los ciudadanos, sigamos cumpliendo como lo estamos haciendo hasta ahora, si nos permita lo antes posible volver a una, no digo una normalidad, pero sí a eliminar algunas de estas restricciones que tanto perjuicio están creando desde el punto de vista económico y también social a algunos sectores de esta ciudad. En una semana o menos estaremos por debajo de los 400 casos en Valladolid, si la tendencia que estamos observando se mantiene, que nos permitan también que sectores de la economía que en este momento están cerrados pues se puedan abrir, ¿no? Vemos ahora la evolución de los contagios, que nos deja un ligero repunte este jueves con 782 nuevos casos, aunque han disminuido las víctimas mortales, 31 en total. 23 de esas muertes se han producido en hospitales y 8 en residencias. Y en el conjunto de España los últimos datos ascienden a más de 12.200 contagios y 337 fallecidos. Esa cifra de muertos ha descendido respecto al día anterior. La incidencia sigue bajando, y para que así siga siendo y no nos encontremos en febrero inmersos en una tercera ola, Fernando Simón advierte que es crucial cómo nos comportemos en las próximas fiestas. Dependiendo de cómo nos portemos todos, de las medidas que se implementen y cómo consigamos controlar ese riesgo de incremento de transmisión que puede haber en esas dos situaciones, no implica que tenga que haberlo. Pues desde luego el riesgo está ahí. Si conseguimos controlarlo entre todos, es muy posible que quizás en enero o febrero estemos en esa situación. No creo que estemos antes. Y hay dudas sobre la eficacia comunicada por la vacuna de Oxford y AstraZeneca. La compañía podría realizar un nuevo ensayo después de que un error de fabricación administrara media dosis a algunos de los voluntarios. Curiosamente, estos voluntarios desarrollaron una inmunidad mayor que el resto, 90% de eficacia frente al 62% del resto. Este nuevo ensayo intentará explicar por qué funcionaría mejor media dosis que la dosis completa. Castilla y León ya tiene sus presupuestos. Son las primeras cuentas del Gobierno de coalición y llegan en un momento difícil, en el año de la pandemia. Estas son las grandes cifras: 12.291 millones de euros, es decir, un 13% más respecto a los últimos presupuestos. Crece la inversión y se aparca la austeridad, porque no es momento de ahorro y contención, según el Gobierno regional. El presidente de la Junta los ha definido como unos presupuestos realistas. Presupuesto en coalición para hacer frente a tres urgencias: la pandemia, la transformación de la comunidad y el reto demográfico. Un escudo social y económico, ha dicho el presidente, para afrontar el futuro. El camino que estamos recorriendo es el que queremos. Las medidas que adoptamos son las que consideramos más justas para proteger la vida y la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma y así poder afrontar la recuperación económica y social desde esa seguridad sanitaria. Responsables y sociales, así los ha definido el vicepresidente, que ha puesto el énfasis en los guiños que tienen con el medio rural. La rebaja del 25% del tipo reducido del impuesto de transmisiones patrimoniales y la bonificación del 95% de las tasas veterinarias. Poniendo instrumentos fiscales, como estaban en nuestro pacto de gobierno, en beneficio de la actividad económica en las zonas más desfavorecidas demográficamente de nuestra comunidad.
Es el presupuesto más ambicioso a pesar de la pandemia y de la mala, ha dicho Mañueco, evolución del modelo de financiación. La cuadratura del círculo la explica así quien ha tenido que elaborar las cuentas. Llevamos muchos años siendo muy responsables en Castilla y León y llega el momento de que esa responsabilidad y ese más ahorro que hemos tenido en nuestra comunidad podemos utilizarlo en un momento como este, que es especialmente necesario. No hay subida de impuestos, tampoco de momento la prometida rebaja del IRPF autonómico, pero sí cumplen, remarca el presidente, los acuerdos de junio. Por eso, tiende la mano a los grupos para que los mejoren en el trámite parlamentario. Sanidad es con diferencia la consejería que más dinero recibe en estos presupuestos, más de 4.360 millones de euros, según la Junta, para refuerzo sanitario, especialmente en la atención primaria y hospitalaria. También se invertirá en equipamiento y en mejoras en centros de salud y hospitales. Casi la quinta parte de las nuevas cuentas irá directa a educación, donde a falta de más detalles se anuncia un descenso del 25% en las tasas de primera matrícula en el máster. En el caso de familia, por primera vez su presupuesto superará los 1.000 millones de euros, una cantidad con la que se quiere llegar sobre todo a nuestros mayores y a las personas más vulnerables. La teleasistencia avanzada y más medidas para las familias se encuentran entre las principales apuestas. Aumentan también las partidas para agricultura y ganadería, con especial atención a los jóvenes y el compromiso de desarrollar la estrategia de mujer rural. Si hablamos de economía, se mantienen los planes de impulso de Soria, Béjar y Benavente y se añaden otros relacionados con la transición energética justa en León y en Palencia. Además, se anuncian 123 millones de euros en ayudas directas para empresas. Estos presupuestos destinan también 346 millones de euros a ayuntamientos y diputaciones, dinero del plan de cooperación local que aumenta un 20%. El Partido Socialista ha sido el primero en valorar esas cuentas y lo ha hecho con un reproche al Gobierno regional. Acusa al Ejecutivo de haber utilizado los presupuestos para modificar 26 leyes. Tampoco entiende el Partido Socialista que no se hayan incluido los casi 450 millones de euros recaudados en impuestos medioambientales desde 2012. ¿Dónde está el fondo? ¿En qué se ha utilizado hasta la actualidad? ¿Por qué desaparece y por qué no se utiliza para paliar los efectos de la pandemia? Y otros presupuestos, los del Estado, finalmente no contarán con el voto a favor de Ciudadanos. Así lo anunciaba ayer Inés Arrimadas, quien además ha calificado los apoyos a estas cuentas de Bildu y Esquerra como éticamente inaceptables. No son los presupuestos que económicamente necesita España, no se acompañan de las reformas que necesita nuestro país y se aprueban a cambio de contrapartidas nacionalistas intolerables. Pero nuestro trabajo sirve para que muchos españoles vean que esto era evitable. Las bases de Bildu respaldan el acuerdo para apoyar los presupuestos generales del Gobierno. Un 91,5% de los participantes han votado a favor de lo pactado. Eso sí, la participación en esa consulta ha sido baja. Tan solo han mostrado su opinión 1.500 militantes. La Asamblea da luz verde, por tanto, al pacto con el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, Carlos Fernández Carriedo insistía en que la armonización fiscal que reclama Esquerra Republicana tiene que plantearse bajando impuestos. Y reconocía el consejero de Economía que si la propuesta se lleva a efecto podría suponer una subida impositiva en Castilla y León. Lógicamente, que se hable de armonización fiscal, aquí el riesgo está que esto sea un eufemismo para subir impuestos. Que sería el caso de Castilla y León, teniendo en cuenta lo que está usted diciendo, que claro, es que nos afectaría. En todo caso, parece lógico que lo que afecta a Castilla y León se hable con Castilla y León, no con Esquerra Republicana de Cataluña. No hay acuerdo. BBVA y Banco Sabadell han dado por rotas las negociaciones para la fusión de ambas entidades. Banco Sabadell sería quien se ha retirado de la negociación al no conseguir un acuerdo sobre el precio del canje de acciones. La entidad catalana ha informado de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que se retira de la propuesta de fusión y que continuará en solitario. Los productores de cochinillos y lechazos prevén una campaña desastrosa. Será difícil recuperarse del cierre de la hostelería y de la crisis del turismo. Las celebraciones navideñas en grupos reducidos puede dar la puntilla al sector.
No hay celebración sin lechazo o cochinillo como plato principal. En épocas de verano, de Semana Santa, de Navidad, es cuando tiene su máximo consumo. Y ahora sin reuniones familiares ni nada, pues va a estar realmente complicado el que salgan los animales de las granjas. Los encuentros navideños se prevén con pocos comensales y comidas más sencillas. Si van a ser los que habitualmente son, pues la gente no se esmera en comer una comida especial. Los ganaderos de ovino tienen las explotaciones llenas. Arrastran el problema desde marzo porque 8 de cada 10 lechazos de Castilla y León se degustan en bares y restaurantes aún cerrados. Que es un lechazo de mucha calidad, que es de IGP, y es el que se viene consumiendo mucho, o sobre todo la mayoría, pues en el mercado de la restauración. Los ganaderos venden poco y a un precio muy bajo. Ahora mismo el lechazo, que tenía que valer en torno a los 80 euros, hablamos de unidad de animal, estamos viendo cómo está por debajo de los 50. Sin cochinillos en los asadores, los criadores se defienden. Claro, hay venta, pero el precio nos ha bajado en torno al 45-50%. Son negocios a pérdida, se pierde dinero a día de hoy en la realidad y se lleva perdiendo todo el año. Si este año no se cumple con la tradición, muchas explotaciones tendrán que cerrar. Un matrimonio de Candeleda, en Ávila, ha sido detenido por tráfico de drogas. La Guardia Civil encontró en su domicilio más de 2 kilos de marihuana, 14 papelinas de cocaína, un envoltorio con 3 gramos de esta sustancia, 10 gramos de hachís y cerca de 3.000 euros en efectivo. En la investigación de crímenes no solo se analizan las huellas dactilares de proyectiles o restos de sangre, también existen los otogramas, comúnmente conocidos como huellas de la oreja. Su interpretación ayuda a identificar criminales por la forma de su zona auditiva. En una comisaría de Valladolid está uno de los precursores de esta técnica en España. Esto es un otograma, también conocido como huella de la oreja. Es una de las técnicas que usa la policía científica. Pero, ¿dónde podemos encontrarlo? Principalmente en robos con fuerza en domicilios. Aunque no es el único escenario. He identificado en huellas de oreja en 2 homicidios. Este inspector de Valladolid es uno de los pioneros de la curiosa técnica. Castilla y León fue de las primeras comunidades en usarla. La oreja dentro de la cara es el rasgo más característico que puede identificar a una persona. Las instrucciones para identificar un otograma son muy específicas. Yo apoyo la oreja. Así se deja la marca y así se recoge. Sale lo que es un dibujo. Este es el resultado. Previamente lo habremos fotografiado. Si hay algún detenido sospechoso de ese delito, se calca su muestra para revelarla. Esto sería lo que es la huella de oreja o el otograma latente. Y se compara con los otogramas recogidos en la escena del crimen. No tienen nada que ver ni en tamaño ni en los puntos de presión. Después del primer vistazo se analizan las medidas y los puntos característicos. El punto 10 y el punto 8, esta interrupción también se le da tanto en la indubitada como en la dubitada. Y al final... Estas huellas pudieron ser identificadas con otros, si no recuerdo mal, unos 25 robos más en la ciudad de Toledo. Los otogramas se identifican con el mismo programa que las huellas dactilares. Este equipo de Valladolid quiere impulsar la creación de un sistema específico para las huellas de oreja. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de prisión permanente revisable para El Chicle por el asesinato de Diana Quer. Considera que hay pruebas suficientes para afirmar que secuestró, atentó contra la libertad sexual de la joven y después la asesinó para evitar que fuera delatado. Así han celebrado en Nueva York su desfile de Acción de Gracias. Muy poco público y un recorrido más corto, obligado por las restricciones que ha deslucido el ambiente de esta tradición norteamericana. Aquí en España estamos en pleno debate de cómo pueden ser las cabalgatas de Reyes y quizá finalmente la imagen terminó siendo similar a esta. Bueno, pues pensando en la campaña de Navidad, los consumidores lo tienen claro, la calidad es la primera razón a la hora de elegir un establecimiento o un producto. Así lo refleja la encuesta de hábitos de consumo de este año. Se elige calidad por encima del precio. Además, esta encuesta refleja un aumento del consumo online. ¿Crece el comercio online? Según la encuesta de hábitos de consumo, sí. Según el consumidor, también. Pues porque es mucho más cómodo. Lo compras desde casa y te lo llevan. Después está lo de fiarse de lo que se compra por la red. Hay quien se resiste a estas alturas de la película.
Sé que está muy bien online y que son garantías, bastantes garantías, pero yo prefiero físicamente, además te distraes. Tener cerca el producto es un primer paso para valorar su calidad y es la calidad la que eligen la mayor parte de los encuestados a la hora de comprar, por encima de motivaciones como el precio o la cercanía. Es la calidad. Pues calidad y precio. Ahora comprar un producto, la calidad. Mejores productos sí, pero por ejemplo, quien compra no se fija en exceso en buscar ofertas. Los planteamientos del consumidor a la hora de comprar pueden ser profundos. Para una vez que estamos aquí en esta vida, si podemos, lo importante es comer una cosa de buena calidad porque te mejora la vida. Filosofías aparte, lo que queda claro es que crece la exigencia de lo bueno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hemos vuelto a amanecer sin tanto frío, sin heladas. De hecho, no hemos bajado de los 5 o 6 grados. La borrasca que ayer se encontraba en el sur de España dejándonos precipitaciones se desplaza hacia el Mediterráneo y por tanto cambia el viento que va a soplar de componente este. Eso hace que lleguen sobre todo las lluvias a Soria y a zonas del sistema central, mientras que en el resto se mantienen un poquito al margen con tiempo hoy más tranquilo. Temperaturas por la tarde que van a alcanzar 12-13 grados y ese viento de componente este va a ser un poco incómodo, sobre todo en la parte más oriental de Castilla y León, en las horas centrales del día. Gracias, Francisco. La pérdida acumulada de más de un 70% de visitas al Alcázar de Segovia y la falta de perspectiva de que la situación vaya a mejorar en los próximos meses ha llevado a su patronato a negociar un ERTE con sus trabajadores. Abrirá la fortaleza solo durante los fines de semana. La medida podría entrar en vigor el próximo 14 de diciembre. Esta imagen, cada vez menos habitual en el acceso al Alcázar, solo se repetirá a partir del 14 de diciembre, viernes, sábados y domingos. Tener una media de apenas 10 visitantes al día entre semana ha llevado al patronato a tomar esta decisión. Mantener el impulso del Alcázar y hacer que siga siendo una institución sólida y sostenible en el tiempo, habida cuenta que todavía nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber ¿hasta cuándo sufriremos esta situación? Toda la plantilla, sus 35 trabajadores, entrarán en ERTE. Los que verán más reducidas sus horas son los guías y los taquilleros. El porcentaje de horas del personal que trabaja cara al público, toda vez que el público solo se espera que venga los fines de semana, será superior que al de otros grupos. El Alcázar permaneció cerrado 3 meses por el primer decreto del estado de alarma. No se tomaron medidas laborales, aguantamos el tirón, ha dicho el alcaide. Reabrió el 15 de junio y las visitas empezaron a coger fuerza. Pero todo se paró. No voy a decir que fuera un espejismo porque fue real, pero fue nada más que temporal. Cuando llegó el mes de septiembre se produjo una reducción muy importante, que en ese momento podía parecer en cierta medida lógica, pero luego los meses de octubre y de noviembre nos han llevado a la cruda realidad. Las medidas restrictivas para contener la segunda ola del coronavirus ha dejado el Alcázar sin visitantes. Seguimos con toda la actualidad después de una pausa. Hasta ahora.